los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final, de cómo intentaron borrar su nombre de la historia y de cómo su mito sigue vivo siempre en el corazón de los riojanos. Pocos habrá quizás que conozcan una existencia extraordinaria, ese caudillo valiente, generoso y caballeresco. Peñalosa puede decirse muy bien que ha sido durante su azarosa vida una propiedad de la patria y de sus amigos. Ha pasado su vida en los campos de batalla, y la historia le consagrará una página sin mancha. José Hernández. El Chacho Peñalosa lo que hace es sintetizar en sí mismo, en su propia vida, en su muerte, todo lo que significó en la Argentina la violencia desencadenada sobre los humillados y ofendidos. De alguna manera, el Chacho es la representación, ¿sí?, de sus humillados por la propia historia, ¿no? El Chacho es uno de los caudillos más queridos, más entrañables para el pueblo riojano por sus dotes de bondad, de solidaridad. El hecho de que él estuviera tan cerca y tan consubstanciado con la masa popular hizo que esa masa popular se reconociera en él o lo reconociera como su jefe. Recordar al Chacho entonces es pensar en lo peor que puede producir la historia cuando busca avanzar en un sentido del interés de las minorías, cuando iza las banderas de la civilización, entendiendo que la civilización nada tiene que ver con los sectores populares, sino más bien lo contrario, con darle la espalda a todo lo que tenga que ver con los sectores populares. Un niño nace en La Rioja. ¿Qué destino ha de tener? Para defender su provincia, montonero habrá de ser. En el año 1798, cuando La Rioja todavía pertenecía a la corona española, en el pequeño pueblo de Guaja nacía el primer hijo de don Juan Esteban Peñalosa y Úrsula Rivero, un changuito de cabellos rubios, al que bautizaron Ángel Vicente. Era un hombre de una familia rica, dentro de lo que podría ser una riqueza en aquella época, ¿no? Su padre tenía cierta extensión de campos en los llanos de La Rioja. Niñito de pelo azul, changuito de ojos celestes, sosiéguese ya, mi niñito de luz ya, mi churito Ángel Vicente. El changuito Ángel Vicente fue criado por un tío sacerdote, quien le imprimió a fuego el amor al pueblo y a la tierra, y le dio el nombre con el que iba a entrar en la historia, Chacho.
Así Chacho se crió en los llanos, absorbiendo las costumbres y las luchas de los hombres de su tierra. Una sociedad pastoril y modesta en la que abundaban las desigualdades. En la primera mitad del siglo XIX, La Rioja no llegaba a tener 50.000 habitantes en la totalidad de su territorio y era una de las más pobres, tanto porque la inmensa mayoría de su población tenía un acceso muy limitado a los recursos con los cuales sobrevivir, como porque sus élites, sus grupos gobernantes, los grupos de prestigio y posición, tenían fortunas muy modestas comparadas tanto, por ejemplo, con las de Córdoba o de Salta, como por supuesto con las de Buenos Aires. La sociedad de los llanos era bastante diversa. Tenías asentados más o menos ricos, criadores de ganado medianos, criadores de ganado pequeños, otros que eran llamados labradores y que eventualmente ellos vendían su fuerza de trabajo, eran contratados para los hacendados más grandes. La independencia de España no había cambiado mucho la situación de los hombres y mujeres de los llanos. Ya no eran explotados por los encomenderos de la corona, pero debían entregar los frutos de la tierra a los hacendados criollos. En toda La Rioja se vivía un clima permanente de tensión social entre los que sufrían y trabajaban y los que se creían con derecho a mandar. En los llanos de La Rioja la diferencia entre ricos y pobres estaba dada por unas pocas cabezas de ganado. Trae los cabritos, por favor, los animales son míos. Por favor, se lo pido. En una sociedad tan injusta, los humildes campesinos no tenían quien cuidara sus intereses. Fue por esa ausencia que surgieron los caudillos, jinetes rebeldes que defendieron con valor la causa de sus gauchos. Terminadas las guerras de independencia, se desató una feroz contienda civil entre las distintas provincias del país. Eran las guerras entre unitarios y federales, que pugnaban por dos proyectos de nación totalmente irreconciliables. La causa federal reclamaba hombres jóvenes y aguerridos. Fue en esos tiempos que el Chacho conoció a Facundo Quiroga, un carismático jefe militar que conducía a sus hombres a fuerza de coraje y audacia. La carrera política del Chacho Peñalosa comenzó a la sombra de Facundo Quiroga. Siendo muy joven se sumó a las huestes de Quiroga y fue escalando posiciones y ganando preeminencia dentro del séquito de Quiroga. Al lado de Quiroga, el Chacho demostró rápidamente un coraje y una capacidad militar que generaron el respeto y la admiración de sus compañeros de lucha. Ya se revelaban las características del futuro caudillo. Valiente y generoso, encarnaba los valores de antaño, de una época que se resistía a morir. Es famoso dos batallas que libró Quiroga contra el general Paz y que las perdió Quiroga. Pero lo notable era el arrojo del Chacho, que a caballo enlazaba los cañones del adversario y los traía para su lado. Quiroga se convirtió rápidamente en el hombre fuerte del interior, el único con la capacidad de unir a las provincias bajo una misma constitución. El Chacho era su oficial de mayor confianza, un guardián entusiasta y aguerrido de la causa federal.
Él se formó en esa escuela, una escuela de lucha, de desafío prácticamente cotidiano y sobre todo de defensa de una autonomía, ¿no? Nosotros nos queremos gobernar por nosotros mismos, no queremos que vengan los doctores de afuera. Las clases terratenientes aprovechaban los periodos de guerra y convulsiones para mantenerse en el poder. Eran señores de horca y cuchillo que durante décadas hundieron en la pobreza y la sumisión a los paisanos. Pero algo estaba cambiando. Una nueva raza de líderes comenzaba a pisar fuerte en suelo riojano. En todos los rincones de la provincia comenzaba a sonar el nombre del Chacho. Jaureche, aquel que dice que el caudillo era el sindicato del gaucho. Y es una definición notable esa, ¿no? Porque hay algo de eso. El Chacho en sí mismo era el sindicato, ese sujeto social. Anda a buscar los cabritos. Baja el arma. El Chacho inspiraba autoridad y respeto en todos los hombres de La Rioja. Durante años, el Chacho fue el árbitro y el mediador de la sociedad en los llanos. Su palabra era ley en toda la provincia. Sus acciones la forma más efectiva de justicia que conocían sus paisanos. Los caudillos cumplían un rol protector sobre estos seguidores, que era la masa de la población rural, que, por ejemplo, no tenía en general acceso a la justicia o la capacidad de poder defender sus derechos por distintos tipos de conflicto. ¡Gracias, Chacho! ¡Y que Dios te bendiga! En 1835, Facundo Quiroga seguía firme en su plan de organizar al país bajo una constitución. Pero el destino le aguardaba una cruel emboscada. El 16 de febrero fue asesinado en Barranca Yaco. Su muerte, inesperada y terrible, cambió por completo la vida del Chacho. Los chachistas sintieron el golpe tremendo de la pérdida de Facundo y de alguna manera cayeron en la sospecha difundida por los enemigos de Rosas de que era Rosas el culpable de ese crimen. Y esto comenzó a divorciar a los federales riojanos del régimen rosista. Peñalosa tenía una visión negativa sobre la presencia porteña y en alguna medida también es probable que acusara a Rosas de haber cometido el asesinato de Quiroga, y eso lo llevó a cruzar de bando y a unirse a figuras del unitarismo que hasta unos años antes había combatido. Durante 5 años el Chacho peleó al lado de sus antiguos enemigos, pero todos sus intentos de terminar con el gobierno de Rosas fracasaron. Luego de 20 años de lucha, el Chacho tuvo que abandonar la tierra que tanto amaba y emigrar a Chile. Allí pasó los peores años de su vida, pobre y triste, añorando los apacibles días en Guaja. Fue en Chile donde tuvo el primer contacto con el hombre que desataría su tragedia, que miraba con fascinación y desprecio el influjo irresistible que ejercía este paisano sencillo
entre sus gauchos. Ambos están exilados y de alguna manera en una situación semejante, pero hay una gran distancia política, intelectual, social entre ambos. Llamaba la atención de todos en Chile la importancia que sus compañeros generalmente cultos daban a este paisano semibárbaro, con su acento riojano tan golpeado, con su chiripá y atavíos de gaucho. Aún en Chile, en la casa que lo hospedaba, fue al fin preciso doblarle las servilletas a fin de salvar el mantel que chorreaba al llevar la cuchara a la boca. Al retornar de su exilio, el Chacho se instaló nuevamente en los llanos. Allí, junto a su esposa, vivió los años más activos de su carrera. En el estruendo feroz de la batalla, como en la serenidad de la vida cotidiana, el Chacho nunca estuvo solo. Su mujer, Victoria Romero, siempre estuvo a su lado. Acostumbrada a la dura disciplina del campamento, la Victoria combinaba su carácter de mujer apacible con un temple guerrero extraordinario. Fue luchando al lado del Chacho, que recibió una herida terrible que rasgó su rostro para siempre. Ella siempre acompañó a su esposo en todas las batallas. Participó en la batalla de Ilisca, en la batalla de las playas, pero la peor batalla que ella tiene y que sufre una herida en la frente es en la batalla de los manantiales en la provincia de Tucumán. Los hombres y mujeres llanistas sabían bien de la generosidad y la grandeza de corazón del Chacho. Cualquiera fuera la necesidad, una deuda que cubrir, hijos que alimentar, el primer lugar donde acudir siempre era el rancho de los Peñalosa. Entre las posesiones del Chacho se encontraba un valioso puñal con gastadura de oro, que él solía entregar a todo aquel que necesitara un préstamo de dinero. Este puñal era una moneda de valor incalculable, una prenda de garantía que ningún comerciante o hacendado se iba a negar a aceptar, porque ningún paisano se iba a atrever a defraudar la confianza del Chacho. El 3 de febrero de 1852, el ejército grande liderado por Justo José de Urquiza y compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, derrotó al ejército de Juan Manuel de Rosas. Instalado Urquiza en Buenos Aires, comenzó su tarea más difícil: sentar las bases de la organización nacional. Para ello, convocó una conferencia de gobernadores en la localidad de San Nicolás de los Arroyos y dispuso la reunión de un congreso en Santa Fe para promulgar la Constitución que diera finalmente la unión tan deseada. Prontamente van a hacer este otro proyecto que Buenos Aires, desmereciéndolo, lo va a llamar de los 13 ranchos. Los 13 ranchos son las 13 provincias que intentan constituir un orden político más allá de Buenos Aires, orden político que Buenos Aires resiste. Fundamentalmente resiste porque Buenos Aires es extremadamente cuidadosa de sus intereses portuarios, extremadamente cuidadosa, ¿sí?, de sus privilegios. Los antiguos líderes unitarios se resisten al cambio. Encabezados por Bartolomé Mitre y Valentín Alsina, iniciaron la revolución del 11 de septiembre de 1852.
Buenos Aires se separaba del resto de las provincias y se declaraba como Estado independiente. El 1 de mayo de 1853, el Congreso Nacional reunido en Santa Fe sancionó la Constitución argentina y el 9 de julio fue jurada por todas las provincias, excepto Buenos Aires. Al año siguiente, en febrero de 1854, las elecciones nacionales consagraron a Justo José de Urquiza como el primer presidente constitucional. Lo que hace Urquiza es producir un conjunto de alianzas con caudillos de las provincias que le permiten a él garantizar cierta estabilidad. Una alianza fundamental que construye Urquiza es con el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa, que nunca va a ocupar la gobernación de La Rioja, pero sí que es el hombre fuerte de La Rioja y de Cuyo. Luego del triunfo de Urquiza, el Chacho se convirtió en una figura clave en el proyecto de la Confederación. Su palabra era escuchada por los líderes políticos y militares de 5 provincias. A pesar de su enorme influencia, el Chacho nunca ambicionó el poder, aunque sus decisiones tenían igual o más peso que las de cualquier gobernador. Dice Eduardo Gutiérrez, el Chacho sabía que si uno es gobernador, al asumir la tarea política, siempre tiene que tratar con rigor. Bien, incluso a sus propios seguidores. Y el Chacho prefería ser un caudillo antes que ser un gobernador, porque prefería sacarse de encima ese momento de rigor. En 1859, por ley del Congreso, el presidente Urquiza lo ascendió al Chacho al grado de general del Ejército del Noroeste. En los años felices de la Confederación, el Chacho y la victoria fueron, como nunca antes, el amparo y el sostén del pueblo riojano. Mi general Peñalosa, la pura verde. Mi general Peñalosa, la pura verde. Padrecito de los pobres, padrecito de los pobres, no quiera la suerte, no lleva. El Chacho es ascendido a coronel mayor, o sea, general por Urquiza, reconociendo de esa manera el papel de Chacho, que había sido uno de los primeros federales en rebelarse contra Rosas. El proyecto de Urquiza llevó alegría y optimismo al pueblo riojano. La provincia al fin era reconocida y la figura del Chacho proyectaba su prestigio e influencia a nivel nacional. Pero la confianza de las tropas federales no se condecía con la realidad. Desde Santa Fe iba a llegar una noticia que iba a cambiar el escenario de una manera inesperada. El 17 de septiembre de 1861, a orillas del arroyo Pavón, en pleno fragor de la batalla, Justo José de Urquiza ordenó una inexplicable retirada. A pesar de contar con un ejército superior, el general entrerriano cedió la victoria a las fuerzas porteñas, comandadas por Bartolomé Mitre. La Federación quedó herida de muerte. Urquiza lo que hace es replegar sus fuerzas cuando en el campo de batalla el ejército de la Confederación estaba saliendo victorioso. Sin embargo, lo que hace Urquiza es dar vuelta atrás. Urquiza lo que estaba viendo es que era imposible garantizar la unidad nacional con la oposición de Buenos Aires. Eso era imposible.
La noticia de la derrota de Urquiza fue un golpe terrible para el Chacho. Sabía que era el comienzo de una nueva guerra y que ya estaba demasiado grande y cansado para dirigir la lucha. ¡Vamos, los criollos! ¡Vamos, la montonera, Peñalosa! Sin embargo, sabía que era el único que podía conducir a su pueblo en una rebelión. Que no era destino para un caudillo morir viejo y retirado. Realmente para los caudillos del interior, esa batalla misma es un enorme problema, un enorme enigma a descifrar. El Chacho realmente queda desconcertado, está desconcertado ante la situación política que se abre después de esa batalla. El 12 de diciembre el gobierno, ahogado por una realidad que no podía controlar, declaró en receso al Poder Ejecutivo Nacional. Los días de la Confederación llegaban a su fin. El Chacho sabía que la ofensiva porteña iba a ser la más terrible en décadas. Sus enemigos por primera vez tenían todo el poder al alcance de la mano y no iban a dejar que un simple gaucho del interior arruinara sus planes. Bartolomé Mitre, confiando más que nunca en su destino, desplegó rápidamente su estrategia política y militar para adueñarse del poder. Ambicionaba llegar a la presidencia y desde allí llevar sus ideales de civilización y progreso a todos los rincones del país. A partir de ese entonces queda en claro, y poco a poco empieza a quedar en claro para todos, que lo que se viene es una tremenda ofensiva desde Buenos Aires sobre las provincias. En los últimos días de 1861 empezaba a derramarse sobre La Rioja una tormenta de violencia y de sangre. Esta vez, como nunca antes, en la figura del Chacho iba a estar encarnada toda la pasión, la tragedia y la lucha del pueblo riojano. En los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final, de cómo intentaron borrar su nombre de la historia y de cómo su mito sigue vivo siempre en el corazón de los riojanos. En 1861 fue un año de malas noticias para la causa federal.
El 17 de septiembre, a orillas del arroyo Pavón, Justo José de Urquiza, el hombre fuerte de la Confederación Argentina, se retiró misteriosamente del campo de batalla, entregándole la victoria a sus adversarios. Y en momentos en que el ejército de Buenos Aires se retira, le avisan a Mitre, mire, no se vuelva porque resulta que se está retirando del campo de batalla, así que usted ganó la batalla. Ahí se acabó prácticamente el federalismo. La derrota de Pavón le dejó el terreno libre a Bartolomé Mitre, comandante del ejército porteño, que buscaba ubicar de nuevo a Buenos Aires en el centro del poder. Este cambio de escenario inesperado causó conmoción en todo el interior, en especial en una provincia. Desde La Rioja, el general Ángel Vicente Peñalosa aguardaba impaciente. Era el caudillo más prestigioso del noroeste, el único con la capacidad para levantar a las provincias en contra de la avanzada porteña. El Chacho no tiene del todo conciencia de lo que está pasando en Buenos Aires, de lo que está pasando con Urquiza. No se sabe qué está ocurriendo, por lo tanto está expectante. Para el Chacho solo bastaba una orden de Urquiza para levantar en armas a sus temibles montoneras, pero esa orden no llegaba. En los meses siguientes, La Rioja iba a ser el campo de batalla en que se definiría el destino de la patria federal. Desde los llanos, el Chacho se preparaba para dar su último grito de guerra. Noticias de Buenos Aires para afligir han venido, porque han de pelearlo al Chacho como si fuera un banco. Dicen que se ha de venir de Genoma, tropa vaquiana de allá de Genoma. Tras la derrota de Pavón, el gobierno de la Confederación quedó disuelto. Rápidamente el general Mitre puso en marcha su plan para alzarse con el poder de la República. Su objetivo era unir al país detrás del proyecto liberal de cualquier manera. No importaba que tuviera que arrasar la soberanía de las provincias. El objetivo en términos legales, ¿cuál es? Que las provincias envíen electores para garantizar la presidencia de Mitre, para darle carácter formal, real, institucional a la presidencia de Mitre. Por lo tanto, la cuestión es hacer variar las situaciones provinciales, haciéndoles tomar distancia de Urquiza y que empiecen a favorecer a Mitre. En los últimos días del año 1861, Mitre dio la orden de invadir las provincias del interior. Los tres cuerpos del ejército porteño comenzaron a desplegarse en distintas columnas. Uno de los objetivos más importantes era La Rioja. En realidad, lo que hacen los coroneles de Mitre es ejecutar un operativo de ocupación del interior después de la batalla de Pavón para asegurarse el gobierno de las provincias en manos del nuevo partido dominante. La mayor parte de las fuerzas invasoras eran comandadas por oficiales uruguayos. Venían precedidos por una reputación de dureza y brutalidad, pero iba a ser en La Rioja donde cometerían los actos más atroces de sus carreras. Ellos tenían órdenes de ser implacables y lo fueron. El gobierno de Mitre bautizó el asalto con el nombre de Campaña de Pacificación. ¡Soldados! ¡Vamos a montar, vamos! Pero sus tropas, bien disciplinadas y pertrechadas con el mejor armamento, se dedicaron a imponer el terror sobre la población civil.
poseían las mejores armas de la época, ¿no? A diferencia de las armas que usaban los montoneros, que había pocas tercerolas, es decir, esos trabucazos que tenían en esa época. Y después era la lanza, la boleadora, es decir, cosas mucho más primitivas, ¿no? Era enfrentar ese armamento a un ejército ya bien montado, ¿no? Que tenían hasta uniformes, les pagaban, era otro tipo de ejército, ¿no? En los llanos de La Rioja, el Chacho aguardaba las órdenes de Urquiza, pero desde Entre Ríos solo recibía silencio. El plan de Peñalosa era unir a las provincias tras el liderazgo de Córdoba, establecer allí la nueva capital de la Confederación. Una vez logrado este objetivo, el retorno de Urquiza al poder estaría asegurado. Lo que no sabía el Chacho es que Urquiza había pactado con Mitre, que a cambio de correrse de la contienda, el Ejército Nacional no invadiría Entre Ríos. Al aproximarse las tropas de Buenos Aires, muchas autoridades provinciales abandonaron sus gobiernos. En toda la región comenzó a imperar un clima de caos y anarquía que benefició los planes de Mitre. En Córdoba, Mendoza y San Luis, los ejércitos porteños tomaron fácilmente el poder y nombraron nuevos gobernantes aliados a su causa. Mitre quiso igualar, entonces igualó las provincias con su política de tierra arrasada, de poner los gobiernos que se les cantaba. Otra consecuencia de esa desaparición del federalismo era tenían que ser todos del mismo palo. En los primeros días de 1862, tras largos años fuera de su tierra natal, Domingo Faustino Sarmiento, custodiado por el ejército porteño, regresó a San Juan para asumir como gobernador. Traía un plan de gobierno moderno y ambicioso, y también una gran obsesión: terminar con el Chacho y sus montoneras. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. El odio de Sarmiento se cifra en esa montonera que él llama los descendientes de los indios y contra los cuales, confiesa, fue la lucha de toda su vida, dado que en su concepción él piensa en una Argentina europeizada. En la provincia de Catamarca, ante la amenaza de las tropas nacionales, el gobernador pidió auxilio a El Chacho. ¡Vamos! El 6 de enero de 1862, el caudillo riojano y sus montoneros llegaron a Catamarca para respaldar la autoridad legítima de la provincia. El Chacho hizo valer su título de general de la Confederación y, fiel a su estilo, intentó un acuerdo que evitara el derramamiento de sangre con los invasores. ¿Por qué hacernos una guerra de muerte entre hermanos con hermanos? Recapacite, general, y eche una ojeada sobre la lucha que sostenemos, y sacarán limpio que los males que nosotros mismos nos ocasionamos refluyen no solamente en nosotros mismos, sino en las generaciones venideras. Finalmente, el general Taboada aceptó el ofrecimiento de paz de Peñalosa. Lo que el Chacho no sabía es que la verdadera intención de Taboada era demorar su regreso a La Rioja para que las tropas del ejército porteño pudieran invadir.
Las columnas del Ejército Nacional que avanzaron sobre La Rioja tenían la orden de proceder sin piedad. Uno de sus oficiales, el mayor Pablo Irrazábal, ¡a la carga!, hizo cumplir esa orden de una manera implacable. Esa entrada de los coroneles de Mitre lleva a la orden de actuar sin piedad contra la resistencia de quienes se les opongan, y allí entonces lo que provocan es el levantamiento en defensa de las autonomías y de la Confederación. Al enterarse del accionar de las tropas porteñas, el Chacho comprendió que no podía seguir esperando las órdenes de Urquiza. Que haga la José, vamos a la casa de él. Vamos. Para él y para sus hombres no había otra posibilidad que tomar las armas y empezar la guerra. Lo que no podía imaginar era el nivel de crueldad que iba a alcanzar esta guerra y las consecuencias devastadoras que iba a tener para los riojanos. Cuando el Chacho lanzó su grito de guerra, caudillos de todas las regiones del noroeste se unieron a la insurrección. No hacía falta reclutar a nadie por la fuerza. Para un gaucho federal ser parte de la Montonera era una cuestión de honor. Una característica de las montoneras era la espontaneidad de su movilización. Al Chacho le bastaba montar a caballo y salir a cabalgar para que la gente lo empezara a seguir y acompañar, y tal vez en 3 días juntaba un ejército de 2000 hombres. Las montoneras son en realidad las milicias donde los ciudadanos de toda condición están obligados a prestar servicio, a armarse en defensa de su comunidad. Los comandantes de esas milicias, en el momento en que se organizan los ejércitos montoneros, son los jefes naturales de ese pueblo en armas, que en definitiva es la Montonera. En teoría, el poder de fuego y la disciplina del ejército porteño eran suficientes para terminar con la rebelión. Sin embargo, los oficiales mitristas se vieron envueltos en una guerra de guerrilla implacable, cuyo fin se hacía cada vez más incierto. La base de la guerra era tratar de capturar caballos antes de que el enemigo los adquiera, o cansar a los caballos del enemigo, o sea, liquidarlos logísticamente al enemigo. En esta guerra de recursos, los habitantes de los llanos actuaban como los ojos y los oídos del Chacho. Cada paisano era un informante, cada rancho una posta donde conseguir provisiones y caballos descansados. Y de este modo lograban que el Ejército Nacional, que estaba muy lejos en general de sus centros de habituallamiento, ¿no?, de aprovisionamiento, cansara o reventara sus caballos, se quedara sin comida. Entonces quedaban varados de golpe en medio de los llanos o en alguna otra parte del interior, sin poder moverse para ningún lado. Pese a que las tropas nacionales contaban con mayores recursos y armamento más moderno, desconocían por completo la geografía riojana.
Este factor fue decisivo en la estrategia de El Chacho. De la noche a la mañana, los ataques sorpresivos de las montoneras se convirtieron en la pesadilla de los oficiales mitristas. ¡Vamos, mis gauchos! ¡Traigan todos los caballos! ¡No dejen ningún arma en poder del enemigo! ¡Vamos, vamos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Vamos, vamos! Una guerra de recursos, como se llama, es una guerra de guerrilla, es el atacar y el irse, el mandarse a mudar. La forma que peleaban era los machos. El Chacho se había convertido en una sombra para las tropas nacionales. Los éxitos que no conseguía en el campo de batalla los obtenía por medio de la guerra de guerrillas. Su talento para escapar de las contiendas más feroces no hacía más que aumentar la cólera de sus enemigos, que al no poder derrotarlo, descargaban su crueldad sobre la sociedad civil. No alcanzaba con una victoria militar. Se necesitaba ejercer el terror. No eran excesos, ¿no? Era una estrategia. Las tropas porteñas no tuvieron muchas oportunidades de vencer a las montoneras del Chacho. Las pocas veces que lo hicieron no respetaron ningún código de guerra. En el nombre de las ideas liberales, de civilización y de progreso material, todo exceso era permitido. La feroz resistencia que opuso el Chacho consumía la moral y los recursos de las tropas porteñas. Desde San Juan, el coronel Ignacio Rivas escribía a Mitre sobre la necesidad de pactar con el caudillo de los llanos. En el interior nadie puede con este hombre. Él solo cambia todos los gobiernos, porque las masas no siguen sino a él. Soy de opinión que si usted no utiliza los servicios de Peñalosa, ha de tener muchos dolores de cabeza con las provincias del interior. Pero hay un momento determinado en el que lo ve Mitre desde Buenos Aires, que la guerra contra el Chacho es una guerra que lleva a una suerte de derramamiento de sangre que no tiene límites. Por lo tanto, se ordena la intervención de un emisario que cumpla los papeles de mediador, bien, en esa guerra. Se trata de un clérigo, si no me equivoco, de origen cordobés, llamado Bedoya, que lo conocía el Chacho de chico, al mismo tiempo estaba ligado al gobierno nacional, por lo tanto puede ocupar ese papel de mediador. Las tratativas que inicia este clérigo doctor Bedoya tienen éxito, tienen buen resultado. El Chacho está de acuerdo en firmar la paz. Soldados, me es grato anunciaros que la comisión pacificadora enviada por el señor comandante en jefe
del primer cuerpo del Ejército de Buenos Aires, nos asegura a nombre del Gobierno Nacional que no es nuestro exterminio lo que se procura, sino el restablecimiento de la paz y el imperio de la ley en toda la República. Finalmente, el 30 de mayo de 1862, al norte de la localidad de Tama, en la estancia de la Banderita, los jefes más importantes del Ejército Nacional aguardaban la llegada del Chacho para sellar un acuerdo de trascendencia histórica. Un ejército unitario iba a firmar la paz con un líder federal. Ahí lo que hay en parte es una suerte de aceptación del gobierno nacional de que el Chacho es un caudillo importante de la zona y que por lo tanto se le quiere evitar su injerencia en el gobierno de La Rioja, pero se lo acepta como fuerza. Hay que contar con él, hay que aceptar su presencia. De alguna forma también se acepta que él sea un general de la nación nombrado en el periodo de la Confederación. El viejo caudillo llegaba exhausto después de meses de intensa lucha. Solo ansiaba poner fin al conflicto y reencontrarse con sus hombres que habían sido tomados prisioneros por el ejército porteño. Se conviene en un momento dado un intercambio de prisioneros. El Chacho tenía prisioneros de los ejércitos de Mitre y los ejércitos de Mitre tenían prisioneros chachistas, como le decían, ¿no? Cuando llega el momento del intercambio, el Chacho dice, bueno, acá están los prisioneros, ¿dónde están los míos? ¡Liberen a los prisioneros! Y el oficial, medio compungido, le dice, mire, fueron todos degollados. Fue así como el Chacho conoció la suerte de muchos de sus soldados, que fueron pasados por las armas tras el combate de Aguadita de los Valdeses. Esto llenó de sorpresa e indignación a el Chacho. Entonces el Chacho lo que hace es una suerte de discurso indignadísimo, desesperanzado, en el que dice, yo no había querido creer esto. No había querido creer que aquellos hombres como ustedes, que se la pasan enunciando altísimos principios de civilización, traten de esta manera a los prisioneros. Los hombres de orden y principios, los mismos que habían acusado a el Chacho de montonero, asesino y ladrón, habían violado todos los códigos militares ejecutando a prisioneros rendidos e indefensos. ¿Qué podía esperar el Chacho de semejantes adversarios? ¿Cuánto tiempo iba a durar la paz que acababa de firmar? Y en este caso nos encontramos con una figura en su reverso. Aquel que es el bárbaro ha sido más humanitario, bien, que aquellos que son abanderados de la civilización. A fines de junio de 1862, los batallones nacionales evacuaron La Rioja. La paz acordada en la Banderita sería de una tensión permanente. De a poco iba a aflorar la realidad de una provincia devastada por la guerra. Por otro lado, tanto Mitre desde Buenos Aires como Sarmiento desde San Juan no estaban dispuestos a dejar una provincia estratégica como La Rioja bajo el poder de un viejo gaucho federal. Sarmiento quiere arrasar con los llanos. Mitre nos ha mandado los coroneles. No iba a faltar mucho tiempo para que el Chacho y sus montoneras volvieran a levantarse en defensa del honor y la autonomía de los hombres de su tierra. Comenzaba un nuevo capítulo en la historia de La Rioja, cuyas consecuencias cubrirían de heroísmo y de tragedia a toda la provincia. ¡Viva el general Peñalosa!
Cristo, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy montonero, Señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo. Ya verán cuando se ofrezca pelear, si medio la montonera se desempeña. Pobre soy montonero, Señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo.